Sean todos bienvenidos. En este día estaremos hablando sobre los primeros filósofos griegos, llamados también presocráticos. Con ustedes estarán Elvira de los Santos Mejía y una servidora, Jennifer Santos Severo. En este día estaremos tratando sobre Heráclito de Éfeso, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Demócrito de Adera, Empédocles de Acragas y Parménides de Elea. Todos estos filósofos presocráticos. Bien, los primeros filósofos griegos, conocidos como presocráticos, surgieron en el siglo VI a.C. y marcaron el inicio del pensamiento racional y científico en Occidente. Estos pioneros de la filosofía, ubicados principalmente en las colonias jónicas de Asia Menor y en el sur de Italia, se apartaron de las explicaciones mitológicas tradicionales para buscar explicaciones naturales y racionales sobre el origen y la estructura del cosmos. El término presocrático se refiere a los filósofos que antecedieron a Sócrates, aunque algunos fueron contemporáneos suyos. Estos pensadores abordan una variedad de temas, desde la naturaleza de la realidad hasta el origen de la vida y el funcionamiento del universo. Destacan Tales de Mileto, quien propuso que el agua es el principio de todas las cosas; Heráclito de Éfeso, conocido por su doctrina del cambio constante y el fuego como arjé; y Parménides de Elea, quien argumentaba que el ser es uno e inmutable, desafiando la percepción del cambio. Los presocráticos también exploran los elementos fundamentales de la materia: aire, agua, fuego y tierra, la estructura del cosmos y las fuerzas que lo gobiernan. Introdujeron ideas revolucionarias como el atomismo de Demócrito y Leucipo y la teoría de los cuatro elementos de Empedocles. Aunque sus obras nos han llegado fragmentariamente, principalmente a través de citas de autores posteriores, los presocráticos sentaron las bases para el desarrollo de la filosofía, la ciencia y la lógica, siendo esenciales para entender el progreso del pensamiento crítico y racional en la cultura occidental. Cabe destacar que el término arjé se refiere como el inicio o el principio de algo. Ahora bien, Heráclito de Éfeso fue uno de los filósofos presocráticos más influyentes e importantes de la antigua Grecia. Vivió aproximadamente entre los años 535 y 844 a.C. en la ciudad de Éfeso, actual Turquía, una ciudad próspera y culturalmente rica, dominada por el gran templo de Artemisa, la diosa de la fertilidad. Heráclito, sin embargo, tenía una visión crítica del culto de Artemisa, considerando que rezar a estatuas era inútil y que ofrecer sacrificios para purificarse del pecado era tan insensato como intentar limpiarse el barro con más barro. Visitaba el templo ocasionalmente, pero solo para jugar a los dados con los niños, prefiriendo su compañía a la de los magistrados y evitando involucrarse en la política de la ciudad. Ahora bien, las ideas fundamentales de Heráclito son las siguientes: cambio y flujo constante. Heráclito utilizó la metáfora del río para ilustrar el flujo constante, diciendo que uno no puede bañarse dos veces en el mismo río, ya que las aguas están en continuo movimiento. Esto destaca que, aunque el río es el mismo, su esencia cambia constantemente. Argumentaba que todo el universo está sujeto a un proceso de cambio y la estabilidad es una ilusión. Nada permanece igual y la realidad es una serie continua de transformaciones. Heráclito vio la realidad como un ciclo interminable de nacimiento, muerte y retorno. Por ejemplo, el día se convierte en noche, el calor en frío y la vida en muerte. Ese ciclo perpetuo mantiene la armonía y el equilibrio en el cosmos. Utilizaba ejemplos como el fuego, que consume y transforma la materia; el agua, que cambia de estado, líquido, vapor y hielo; y las estaciones, que cambian continuamente, para ilustrar su teoría del cambio constante. Sostenía que la percepción sensorial puede ser engañosa, ya que nos hace ver el mundo como estable. Sin embargo, la razón y la profunda comprensión revelan que todo está en constante movimiento. Heráclito abogaba por aceptar y comprender el cambio como parte esencial de la vida. Resistirse al cambio es inútil, ya que va en contra de la naturaleza del universo. También la doctrina de Heráclito, del cambio de Heráclito, se opone a las de Parménides, quien sostenía que el ser es uno e inmutable. Sin embargo, Heráclito afirmaba que el ser es dinámico y siempre en proceso de devenir, o sea, de cambiar. Otra idea fundamental es el fuego como arjé. Heráclito identificó el fuego como el principio fundamental, o sea, el arjé del universo, simbolizando la transformación y el cambio constante. Para él, el fuego refleja la visión de que todo está en un estado perpetuo de venir. O sea, el fuego consume, destruye y transforma la materia, convirtiéndola en algo nuevo. Este proceso es una metáfora del universo heracliteano, donde nada permanece igual y todo se transforma continuamente. El fuego no solo destruye, sino que también purifica y da lugar a nuevas formas de vida. Este ciclo de destrucción y creación es fundamental en la cosmología de Heráclito. Heráclito vio el universo como un flujo constante de transformación, impulsado por la energía dinámica del fuego. Este dinamismo es esencial para la existencia y el equilibrio del cosmos.
El fuego encarna la esencia de la filosofía de Heráclito, un universo en flujo constante y transformación, donde el cambio es la única constante. La idea del fuego como principio fundamental influyó en el pensamiento filosófico posterior, destacando la importancia del cambio y la transformación. Esta visión de un cosmos dinámico ha resonado en teorías que enfatizan el devenir y la evolución constante. Otra idea fundamental de Heráclito es unidad de los opuestos. Heráclito argumentaba que los opuestos no solo coexisten, sino que son interdependientes y necesarios para el equilibrio y la armonía del cosmos. Creía que la tensión y el conflicto entre contrarios son esenciales para el desarrollo y la continuidad del universo. Unos ejemplos de estos son el día y la noche. No puede haber día sin noche. Estos opuestos definen y dependen el uno del otro. Vida y muerte. La vida y la muerte son dos aspectos de un mismo ciclo continuo. La muerte de un ser da lugar a nuevas formas de vida. Y por último ejemplo, el calor y frío. La existencia del calor se entiende en relación con el frío y viceversa. También está lo que es el bien y el mal, ya que para nosotros tener la idea de qué es el bien, también tenemos que tener la idea de qué es el mal. Para Heráclito, el conflicto entre opuestos no es destructivo, sino productivo. La guerra, por ejemplo, es el padre de todas las cosas, porque a través del conflicto surge la creación y la renovación. Heráclito vio la armonía como resultado de la tensión entre opuestos. Comparaba esta tensión con la del arco y la lira, donde la resistencia y la tensión son necesarias para crear música y funcionalidad. La unidad de los opuestos es central a la visión heraclitiana del cambio constante. La realidad es un estado perpetuo de devenir y este proceso es impulsado por la interacción y el equilibrio de fuerzas opuestas. Y por última idea, tenemos logos. Heráclito introdujo el concepto de logos, una razón universal que rige y ordena el cosmos. Consideraba el logos como la ley cósmica que explica el orden y el cambio en el universo, proporcionando una unidad subyacente en la diversidad y transformación constante del mundo. Aunque el logos es accesible a todos, Heráclito creía que la mayoría de las personas no lo comprendían debido a su incapacidad para percibir la verdadera naturaleza de la realidad. El logos permite que el cosmos mantenga un orden a pesar del flujo constante y el conflicto entre opuestos. Comprender el logos implica aceptar el cambio constante y la unidad de los contrarios, alcanzando así una profunda sabiduría sobre la realidad. El concepto de logos influye en la filosofía posterior, especialmente en los estoicos y en el pensamiento cristiano, donde se asociaron con la idea del verbo divino. Todas estas ideas tienen que ver con el cambio y flujo constante, ya que el fuego él lo asocia a que siempre que siempre está cambiando. La unidad de los opuestos a los equilibrios o al equilibrio de la naturaleza y el logos a algo que cambia. O sea, que todo eso tiene que ver con cambio y flujo constante, ya que Heráclito tenía la idea de que el mundo está en constante cambio. Tales de Mileto. Tales nace el 624 a.C. y 546. Fue uno de los primeros presocráticos de la antigua Grecia y es considerado el fundador de la escuela de Milesa, una escuela donde se impartió por primera vez lo que es la prefilosofía. Tales también es considerado el primer filósofo de la tradición occidental. Estaré hablando sobre sus principales teorías y pensamientos. El agua como principio originario, al arge. Para Tales, el agua era el arge, porque es el comienzo, o sea, el agua es todo. Tales propuso que el agua era el principal material fundamental que derivaba de las cosas del universo. Es decir, que para él el agua era lo más importante en el mundo. Sostenía que la tierra flotaba sobre un mar de agua y que todas las sustancias estaban hechas de agua en sus diferentes estados. Esto quiere decir que para Tales el agua, aunque se presentara de diferentes formas, un ejemplo como gas, seguía siendo agua. Da explicaciones racionales de los fenómenos naturales. Aquí él rompió las explicaciones mitológicas tradicionales y buscó comprender los fenómenos naturales desde su perspectiva racional y observacional, donde este se centró posteriormente en el desarrollo de la filosofía natural y la ciencia. También me sorprendí cuando me di cuenta que él contribuyó con la geometría, ya que a él se le atribuyen varios descubrimientos en la geometría, como lo que es el teorema de Tales, que muchos lo conocemos, sobre la semejanza de los triángulos y el cálculo de la altura de una pirámide, pero por medio de su sombra, que fue algo que me sorprendió, que él no buscaba en sí la altura de la pirámide, sino la altura que tenía la sombra. Y también él introdujo lo que fue el razonamiento deductivo en la geometría. También tenemos lo que es las predicciones de eclipses solares, donde él logró predecir con éxito un eclipse solar en el año 585 a.C. Él posiblemente para esto utilizó lo que fueron conocimientos de astrónomos de los babilónicos y explicó la fase de la luna por la proyección de la sombra. Esto es algo muy interesante sobre Tales. También está la teoría del estaticismo, que esta consiste, o él consideraba que las cosas permanecían inmóviles y que al menos que era una fuerza
que la moviera, o sea, que las cosas se mantenían estables y que era por una fuerza que ésta se movía. Esto anticipó la idea de la inherencia de la física clásica. A través de este descubrimiento que hizo Tales fue que se pudo introducir lo que fue la física clásica. También está el principio vital de la cosa, que este era donde él creía que todas las cosas estaban animadas y que un principio del movimiento era interno, es decir, que esto se representaba o se alaba a través de un imán. Puedo decir que Tales fue quien le dio inicio a lo que es la física tradición, a lo que es la tradición de la física en Grecia, donde buscó explicar el razonamiento del mundo. Bien, Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto, nacido entre 1610 y 546 a.C., fue un filósofo y científico griego presocrático nacido en Mileto, una ciudad de Jonia en la actual Turquía. Fue discípulo de Tales de Mileto y contemporáneo de Anaxímenes y Pitágoras. Se le atribuye ser el primer filósofo en escribir un libro sobre la naturaleza. Anaximandro propuso la teoría del apeirón, la cual constituye una de las primeras explicaciones filosóficas sobre el principio fundamental, arché, de todas las cosas. Apeirón se traduce como lo indefinido o lo ilimitado. Anaximandro argumentaba que este principio era eterno, infinito e inmutable, y servía como origen y sustento de todo lo que existe. A diferencia de sus contemporáneos, como Tales de Mileto, quien identificó el agua como el arjé, Anaximandro rechazó la idea de que un elemento específico pudiera ser el principio último. En su lugar, postuló que el apeirón era la fuente primordial de todo, ya que ningún elemento individual podía ser eterno o ilimitado. Esta teoría presentó un avance significativo en el pensamiento filosófico antiguo, al plantear una explicación abstracta y universal para la naturaleza del cosmos, incluyendo en el desarrollo posterior de la filosofía griega. Ahora, ideas fundamentales de Anaximandro. Entre estas ideas se encuentra la teoría del apeirón, la cual ya le expliqué. Otra es cosmología naturalista. Esta se distinguió por su enfoque racionalista y naturalista en la explicación del cosmos. Anaximandro propuso un modelo cosmológico en el que la Tierra flotaba en el centro del universo, sin ser sostenida por nada y rodeada por un fuego etéreo. Este modelo representó un avance significativo hacia la comprensión naturalista del mundo, alejándose de explicaciones divinas. Otra idea o teoría es la crítica de la justicia natural. Anaximandro cuestionó la idea de la justicia natural, argumentando que las leyes humanas estaban basadas en convenciones sociales y no en una ley divina. Esta postura refleja su escepticismo hacia las explicaciones religiosas o sobrenaturales de los fenómenos naturales. Y por última idea tenemos la importancia de la razón. Anaximandro creía en la importancia de la razón y el pensamiento crítico para entender el mundo y guiar la conducta ética. Su énfasis en la racionalidad sentó las bases para el pensamiento filosófico y científico en Occidente, influyendo en futuros filósofos presocráticos y estableciendo un precedente para la búsqueda de explicaciones naturales en la comprensión del universo. Anaxímenes de Mileto fue un filósofo que nació en la ciudad de Mileto, en la actual Turquía, alrededor del año 585 a.C. Fue discípulo de Anaximandro y herradero del pensamiento de la escuela de Mileto, lo cual buscaba encontrar el principio material originado en el alge, del que se derivaban todos los fenómenos de la naturaleza. El alge de Anaxímenes, este era el aire como un alge. Fue uno de los primeros intentos de la filosofía en Grecia para encontrar una explicación racional unificada del origen del cosmos. Su principal aporte fue proponer que el principio originario era el aire, ya que según Anaxímenes, el aire era la sustancia primordial o primogénita de todas las cosas que estaban en el mundo y esta se presentaba en diferentes grados de conservación y radificación. Por ejemplo, el fuego se forma de la radificación del aire, mientras que el agua, la tierra y la piedra se originan de la conservación progresiva del aire, por decirlo así. También esta teoría proponía una explicación monista y materialista del universo, puesto que se reducía a diferentes estados de la misma sustancia, que esto es fundamental, o sea, el aire. También él consideró que el aire estaba dotado de un principio vital y divino, que animaba todas las cosas, por lo que él creía que esta tenía una especie de alma, es decir, que para él el aire era el alma del mundo. También en su cosmología, Anaxímenes proponía que la Tierra flotaba en el aire gracias a los movimientos giratorios que éste poseía. También creía que los astros eran masas planas que se movían por el empuje del aire. Anaxímenes continuó la tradición de
continuó la tradición de buscar explicaciones razonables y naturales para los fenómenos del astro, y abandonó lo que era la interpretación de la mitología tradicional, ya que como tales, él lo que buscó fue su propio conocimiento a través de la razón. También continuó influenciando a otros presocráticos como Demócrito, donde ellos fueron buscando su propio conocimiento, su propia perspectiva de la cosa a través del razonamiento. Esto ayudó a que Alcímedes era reconocido como uno de los primeros pensadores racionales del occidente. Ahora bien, Demócrito de Adera, 460-370 a.C. Fue un filósofo griego presocrático conocido por ser uno de los principales exponentes del atomismo. Nacido en Adera, Tracia, Demócrito desarrolló una filosofía que influyó profundamente en la historia de la ciencia y la filosofía occidental. Entre las ideas principales de Demócrito se encuentran la teoría atómica. Demócrito desarrolló la teoría del atomismo, que postula que todo está compuesto por partículas indivisibles llamadas átomos. Estos átomos son eternos, infinitos en números, indestructibles y se mueven en un vacío. Las diferencias en la forma, tamaño y posición de los átomos dan lugar a las diversas características de la materia y las cualidades observadas en el mundo. Otra es determinismo y materialismo. Demócrito creó un determinismo casual, donde todos los eventos del universo ocurren por necesidad causal, siguiendo leyes naturales predecibles. Este determinismo implica que los eventos futuros están determinados por las condiciones y configuraciones actuales de los átomos. Ahora, su filosofía se basó en el materialismo, que consideró que la realidad fundamental consiste en la materia y el vacío, sin recurrir a explicaciones sobrenaturales o divinas. Esta perspectiva materialista influyó en su enfoque científico y epistemológico. Otra es epistemología. Demócrito sostenía que el conocimiento se adquiere a través de los sentidos y la razón. Creía en la existencia de una verdad objetiva que podía ser descubierta mediante la observación y el análisis racional de la naturaleza. Y por último tenemos lo que es la ética hedonista. Propuso una ética basada en la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Sin embargo, esta búsqueda del placer se basaba en la moderación y la búsqueda de un equilibrio en la vida, sin excesos, o sea, evitando los excesos. Empedocle de Agraga fue un importante filósofo presocrático de origen griego y vivía en la antigua ciudad de Agraga. Nació en el 495 y 435. También tiene renombre como médico, según relatan los antiguos. Realizaba curaciones tanto mágicas como médicas, y también llegó incluso, según cuenta la historia, a resucitar una mujer que tenía 30 días muerta. También nos dicen que en sus últimos años se creyó un dios, y su segunda leyenda fue cuando él murió, que dicen que fue arrojado a un volcán para así probar su individualidad. Porque a él creerse un dios, él no creía en la muerte, por decirlo así. Estaré mencionando algunas de sus principales ideas y aportes. La teoría de las 4 raíces o 4 elementos. Aquí él propuso que todas las cosas del mundo están compuestas por 4 elementos o raíces fundamentales, y estos son tierra, agua, aire y fuego. Estos elementos eran eternos e inmutables. También él propuso lo que es la fuerza cósmica del amor y el odio, donde explicó el movimiento o cambio de mezcla que hacen los 4 elementos mediante 2 fuerzas opuestas. El amor, que es la fuerza de atracción que une, y el odio, que es la fuerza que repugna, o sea, es la fuerza que separa. También está la teoría del cosmos, que aquí él planteó que el universo atraviesa por un ciclo eterno de unión, y que es separado por los elementos impulsados aleatoriamente por el amor y el odio. Esto se originó en la formación y la disolución de todas las cosas. Es decir, que para él todo se basaba en los 4 elementos y la fuerza que tenía el amor y el odio. También está lo que es la noción sobre las plantas y los animales, donde él consideró que las plantas eran seres vivos con alma. Donde esta fue una como la que más me impactó, ya que para él las plantas eran consideradas como un ser vivo dotado de alma, a igual que los animales. También él creía que las plantas sostenían o sentían placer y dolor. También él sostenía que las raíces de las plantas eran como un anólogo de los sentidos de los animales, o sea que esto lo podía percibir y por medio de esto se podían nutrir. También él postuló que las plantas respiraban a través de toda su parte, no simplemente a través de su hoja. Con los animales propuso en su teoría sobre el origen y la generalización de que los animales eran parte de la mezcla apropiada de los 4 elementos,
tierra, aire y fuego, por lo que el amor era la fuerza de atracción cómica. Él también planteó que los primeros animales que surgieron eran de forma monstruosa y que porque esto venían con miembros de diferentes especies y esto eran creados al azar. También dijo que los animales que eran mejor constituidos al azar, estos eran los que tenían derecho a la vida, o sea, a sobrevivir, porque no estaban defectuosos. También explicó que la reproducción sexual de los animales es la unión de los elementos provenientes de el amor y el odio. Eh, esta idea dio a luz al conocimiento actual que presentó un intento, o sea, fue como un intento del origen de la naturaleza del ser humano, donde esta resaltaba la perspectiva filosófica de la naturaleza. Parmínides de Helena. Este fue un presocrático que vino a darle un cambio radical y este nace a finales del siglo VI a.C., aunque fue probablemente un discípulo de Genófanes. Él solo pasó parte de su vida en Helena, esta ciudad que estaba situada en Italia. Es el primer filósofo presocrático que aún se conservan una cantidad significativa de escritos de él como poemas filosóficos, que de estos tenemos unos 120 versos. Algunas de sus principales ideas son la crítica de la teoría del cambio, que esta fue un rechazo a la existencia del cambio y a la diversidad que planteaban los filósofos milenios, porque él sostenía que lo que es y lo que no es, no es. O sea, él niega la posibilidad de la transformación. También está el estudio del ser, que aquí empieza la antología, que aquí Parmínides introduce un nuevo enfoque filosófico que se centra en el ser. Otto, que en griego da origen a la antología y a la disciplina que estudia la naturaleza del ser o lo que existe. También Otto se traduce como literalmente como lo que es. Y para Parmínides se interesó en esto porque él decía que todo aquello que existe o tiene un ser tiene un ser, es. Y también dice en su poema que es considerado, o sea, que se considera la carta fundamental de la antología. También nos explica lo que es el ser y el no ser, que aquí Parmínides argumentó que el ser puede pensarse y expresarse, mientras que el no ser es imposible de expresarlo. También nos dice que el ser es todo aquello que existe y sobre lo que se puede hacer una afirmación verdadera, mientras que el no ser es todo aquello que no se puede hacer ninguna afirmación verdadera, es decir, es algo que no existe ni se piensa. También estableció que el ser es eterno, inmóvil, indivisible e ilimitable. Y esto se debe a que nada puede ser a que nada puede surgir del no ser y el no ser no puede surgir, o sea, de algo que no es real. También argumentó que nada surge de la nada, es decir, el ser no puede ser nacido del no ser, porque el no ser no puede generar nada. También él nos habla que el ser es eterno e inmóvil, no puede haber un cambio real, porque el cambio, o sea, implica algo que pase del ser a no ser, lo cual es imposible. El ser es uno y continuo, no se puede haber, o sea, dividido en el ser, ya que cualquier separación implica que la existencia del no ser, que no es real. También todo esto, todos estos tiempos pueden pasar en pasado, presente y futuro, es parte del ser, porque el ser es antemporáneo y continuo. La vía de ahora vamos a estar hablando sobre la vía de la verdad, que esta es donde él propuso que la única realidad era el ser y el único inmutable, eterno o sea, irrepasable era el ser. Todo lo demás que percibimos como los sentidos eran manera o opiniones de parecer para ser engañosas. También nos decía que la vía de la verdad expone una doctrina sobre el ser que es eterno y que esta describe el mundo de los sentidos donde todo parece estar en contrario cambio. Aunque para él hablar de esto en el mundo lo considera engañoso, de los sentidos no hay verdad, no hay verdadera realidad. También impactó en la filosofía posterior, ya que planteó un desafío en la filosofía posteriores. Como nos dice, el ser es eterno, es inmutable. Este es un desafío central para Platón y sus sucesores, quienes buscaban una forma integrada de la enseñanza del Acrito, donde todo fluía. Y para él, el ser es
inmutable. O sea, que para Parménides el ser era todo. Es decir, que si el ser existe, es porque tú lo piensas. Más, el no ser es algo que no existe, que uno no puede confirmar. Para concluir, puedo decir que cada uno de estos presocráticos, aunque tenían diferentes teorías, su propuesta eran específicas y representaron la atracción de la historia. Es decir, que del mito al logo, el pensamiento mítico y religioso abordaba relaciones naturalistas de la realidad. Es decir, que cada uno de ellos, aunque tenían diferentes ideas y diferentes pensamientos, cada uno le dio un giro a lo que fue la historia, ya que ninguno de ellos se dejaban llevar de lo que eran las cosas mitológicas, sino que ellos buscaban su método cada uno racional. Y fueron pioneros de la indagación filosófica y la ciencia en el occidente. Me gustó mucho hablar sobre los presocráticos, ya que ya uno tiene una idea de cómo van surgiendo las cosas del mundo y que todo tiene un porqué, para decirlo así. Muchas gracias, espero que este video les sea útil.